En este vídeo os voy a intentar explicar brevemente, sin meterme en mucho jaleo electrónico, por qué se calienta un variador, y luego os voy a enseñar un invento un tanto exótico de cómo poner un radiador gigantesco y utilizar un variador chiquitín para una aplicación que no sea la de ponerla en un avión o en un dron. Bueno, lo primero es ver la estructura del sistema que nos gobierna el motor. El variador lo tenéis aquí como 6 interruptores. Los interruptores aparecen representados con el símbolo del transistor MOSFET. El MOSFET tiene tres terminales: la puerta, el drenador y la fuente. Para entenderlo, cuando pongo un pulso de tensión en la puerta, entre drenador y fuente se cierra, y cuando quito el pulso de la puerta, entre drenador y fuente se abre. Este diodo que aparece aquí es un diodo parásito que forma parte de la estructura interna del transistor y que no vamos a entrar en él para nada. Bueno, pues tenemos esos 6 interruptores. Vamos a partir de una situación de funcionamiento del variador en la que, como ya sabéis, alimentamos 2 fases y dejamos una tercera sin alimentar. Bueno, pues cierro este interruptor, este se queda abierto, este lo cierro y este se queda abierto. Cuando lo cierro le pongo una resistencia, eso os lo explico un puntín más adelante. Bueno, ahora que lo he cerrado, lo que ocurre es que la corriente la puedo extraer de la batería, llega aquí arriba. Una vez que llega ahí arriba, empieza a circular por aquí. Veis que va avanzando la flechita, va avanzando, vuelve por la parte de abajo y ya apliqué tensión desde aquí arriba, ya apliqué tensión a estas 2 fases. La tercera se queda sin excitar. Bueno, diréis, ¿por qué pone este hombre una resistencia en el transistor que está cerrado? Eso es lo que vamos a ver a continuación. En un variador tenéis 2 causas de calor principales y una tercera: las pérdidas en conducción, que es lo que vamos a ver ahora, las pérdidas en conmutación y los reguladores lineales del BEC, que están por ahí en la misma pastilla y al final acaban produciendo algo de calor. Bueno, pues vamos a las pérdidas en conducción. Para ello tenemos que ver en detalle las propiedades de un transistor MOSFET. Os escogí uno que utilicé yo cuando era estudiante para una beca que nos dieron de Alcatel para hacer unos convertidores. Lo escogí adrede porque es un MOSFET de toda la vida, pero tiene esta resistencia relativamente alta. Bueno, aquí tenéis en el dibujo, en el extracto de la hoja de características, un montón de parámetros, pero vamos al que nos interesa. Aquí dice resistencia del drenaje fuente cuando está en estado on, cuando está encendido. Bueno, pues cuando está encendido, el MOSFET es el único dispositivo que se comporta como una resistencia. Por eso lo utilizamos en los variadores de nuestros equipos. Si vais al variador que utiliza un tren, en vez de un MOSFET tenéis otro tipo de transistor. Tenéis un IGBT. Un IGBT, el problema que tiene para esta aplicación es que en vez de convertirse en una resistencia pequeñita, como esta, que es de miliohmios, es algo donde hay una pérdida de tensión de 1 voltio y pico, algo que no nos podemos permitir. ¿Con qué os tenéis que quedar? Transistor MOSFET que cierro, se convierte en una resistencia muy chiquitina que está un poco por encima de la resistencia de un cable. Eso es la RDS o la resistencia de canal cuando está en estado activo. Vamos a ver qué pasaría con este si este estuviera instalado dentro de un variador y cómo se generan las pérdidas en conducción. Si este lo instalo dentro de un variador, resulta que cuando está pasando por aquí, la corriente que conduce el variador hacia las fases, como tengo una resistencia, la potencia en una resistencia es la R por la corriente al cuadrado. Esa es la potencia en vatios que convierto en calor.
Si queréis verlo de una forma más sencilla porque no os manejáis bien con la electricidad, pues sabéis que en una resistencia se cumple la ley de Ohm, V es R por I y la potencia es V por I. Pues R por I y por I, R por I al cuadrado, que es lo que tenéis ahí puesto. Si la corriente son 40 amperios, que estoy en un variador chiquitín, y esa es la resistencia interna, pues me salen 30 vatios. Esas son las pérdidas en conducción, que son inevitables. Ponga lo que ponga de MOSFET, siempre voy a tener unas pequeñas pérdidas cada vez que conduzca, porque ese MOSFET, como interruptor cerrado, va a ser una resistencia por la que circula una corriente, y voy a tener R por I cuadrado. Obviamente vamos a ver luego un ejemplo donde esta resistencia baja una barbaridad. Ya escogí este con mala fe para que se viese una resistencia alta y una potencia muy elevada. Pasamos ahora a las pérdidas en conmutación. Bueno, yo tenía esta situación, y no dije nada de cómo está cada transistor en términos de tensión que soporta y corriente que circula por él, que es lo que voy a hacer ahora. Ese transistor que tiene una resistencia chiquitina, hombre, no está a 0 voltios, estará a 0 y pico, pero os pongo 0 para no liarlo, ¿vale? Ahí pues tendrás 0,2, 0,1, lo que pinte. Entonces, el que está cerrado está a 0 voltios y el que está abierto, si venís por aquí, tenéis 12 voltios, circuito abierto, y otro cable, pues este está a 12 voltios, a 3S. 3S, 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 0, 3S. Bueno, esa es la situación en la que estábamos antes. Ahora quiero excitar esta fase y esta fase ya estaban excitadas, ahora quiero excitar estas dos. Pues voy a hacer una conmutación, voy a activar otros transistores. Entonces el transistor 1 que estaba a 0 voltios lo voy a abrir. Y su tensión va a tener que subir de 0 a 12, a 3S. Y voy a cerrar otro transistor, el 5. El 5, que estaba en 3S, va a tener que bajar a 0. Eso respecto de la tensión. Y respecto de la corriente, que no cambié las flechitas, antes tenía 40 amperios circulando, ahora tengo que abrir y bajarlo a 0. Y tenía 0, ahora tengo que cerrar y subirlo a 40. Eso es hacer el transistor conmutar. Pues va a crearnos pérdidas también. Nos vamos aquí. A la izquierda tengo una gráfica y lo llamo conmutación ideal. Vamos a ver qué significa eso. Aquí pongo lo que haría la tensión en ese transistor que estaba cerrado y ahora se abre, y luego más adelante se volverá a cerrar y se volverá a abrir. Pues 0, 12 voltios, 0, 12 voltios. La corriente en él, 40, 0, cuando cierra otra vez 40, cuando abre otra vez 0. ¿Por qué lo llamé conmutación ideal? Porque aquí la subida de 0 a 12 es instantánea y la bajada de 40 a 0, es instantánea. Sube la tensión, a la velocidad de la luz, baja a la velocidad de la luz, más rápido que la velocidad de la luz, instantánea. Claro, como suben y bajan instantáneamente, la potencia, que es V por I, que es el producto, que me daría las pérdidas, no me da pérdidas, me sale una rayita verde aquí abajo, pero es que esta conmutación es ideal. Voy ahora al caso real. Mi transistor está a 0 voltios y quiero subirlo a 12. Pues le va a llevar un tiempecillo, no mucho, va a ir rapidito, pero va a tardar, porque este canal drenador fuente estaba cerrado y ahora lo tengo que abrir. Y es un semiconductor, abrirlo significa apartar portadores de carga hacia los lados, eso le lleva un tiempo. Y cuando lo quiero volver a cerrar, pues le lleva un tiempo también. Para la corriente, si me apuráis, incluso peor. La corriente es corriente sobre un circuito inductivo y las bobinas se oponen al cambio brusco de la corriente. Pues la corriente no va a poder caer a 0, va a tener un pequeño tiempo de retardo también y va a tener otro pequeño tiempo de retardo aquí.
¿qué ocurre entre estas dos rayitas verticales? Pues entre esas dos rayitas verticales ocurre que mi transistor soporta una determinada tensión y una determinada corriente, tensión y corriente, producto de V por I, potencia. Estos son los picos de potencia que se chupa el transistor cada vez que conmutáis y que generan también calor. En los variadores que podéis programar la frecuencia de conmutación, cuanto más alta la pongáis, más fino va a ir el motor, pero el variador se va a calentar un poquitín más. No es relevante en nuestro caso. Si os vais a una aplicación industrial donde tenéis un motor grande y un variador para un motor asíncrono, veréis que el fabricante te dice: mira, majo, si te vas a ir a la máxima frecuencia de conmutación, la potencia del variador no la puedes sacar toda. Tienes que bajarla al 80, tienes que bajarle un 10%, un 15%, porque el calentamiento que provocan estos picos es lo bastante grande como para afectar a los semiconductores. Luego ya tenéis dos fuentes de calor, la conducción y la conmutación. Vamos a ver ahora un variador por dentro. Aquí tenéis la cara de arriba del variador. Aquí están los transistores MOSFET y donde va el radiador. Yo os decía que tenéis 6 interruptores, 6 transistores MOSFET. Claro, cualquiera que vea esto dirá: sí, 6, ya, pues estás tú apañado, macho. Tienes 6, 12, 6 aquí arriba, 6 aquí arriba y 6 aquí arriba. Tienes 18. ¿Qué milonga me estás contando? Bueno, pues aquí hay 18 porque una práctica muy habitual, esto se utiliza también en los accionamientos para tren, es que cuando tienes que manejar una corriente alta, en vez de poner un transistor tamaño bote de Coca-Cola, pues pones varios transistores en paralelo. Entonces, ¿qué tiene este variador? Donde yo os pinté un transistor, él tiene 3. Es decir, cada uno de mis interruptores son 3 interruptores en paralelo que abren y cierran sincronizados, y cada uno se lleva un tercio de la corriente. Esa opción me permite reducir el espacio, en general reducir el coste. Es más barato comprar 3 pequeños que uno grandote y encapsularlo todo encapsulado como está ahí. Pero es que este es un caso todavía más divertido, porque os estoy diciendo que tengo para cada rama parte de arriba 3, parte de abajo 3, parte de arriba 3, parte de abajo 3, parte de arriba 3, parte de abajo 3. Pero si analizamos el transistor que están utilizando mirando el código, este transistor es un transistor MOSFET que a su vez lleva 3 dentro. Fijaros la gracia, ¿no? Tiene 3 drenadores, 3 fuentes y una puerta. Y aquí tenéis la resistencia de canal que va a tener este transistorcillo, cada una de estas pastillas, 0,0032. Y una sola puerta. Aquí cuando pego el disparo, los 3 abren o los 3 cierran. Aquí no tengo problemas de ecualización. Aquí, ojo, sí. Aquí cuando pongo 3, ya tienen que ir bien ecualizados, tienen que ir sincronizados. Son 3 pastillas diferentes, cada una con sus peculiaridades. Aunque el MOSFET no es un elemento que sea difícil ni problemático de ecualizar. Entonces, en este caso particular, que es muy exótico, tengo 3 interruptores por rama y cada interruptor dentro tiene otros 3 interruptores, con lo que en realidad tengo 9 interruptores por rama. Cada uno es capaz de manejar 50 amperios y yo pongo 3. Diréis, pues ala, 150 amperios. No, 150 amperios será lo que dará el fabricante como pico durante unos instantes. Te lo ponen como régimen nominal 80. ¿80 por qué? Porque evacuamos muy mal el calor. Aquí encima ponemos una chapita que la sujeta al termorretráctil y es todo nuestro radiador, no tenemos más. Y luego por la cara de abajo tenemos el resto de componentes. Tenemos la entrada de la batería. Este es el típico condensador que hace el chispazo cuando conectamos, que está ahí para actuar como filtro ante los picos de corriente que demanda el variador. Tenemos el BEC, aquí está la salida, y el BEC lo forman dos 7805. 7805 es lo que llamamos un regulador lineal. Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Este es un circuito integrado,
que reduce los 12 voltios a 5, pero lo reduce comiéndose la potencia necesaria para reducirlos. Entonces estos se calientan. ¿Por qué tenemos dos? Pues porque probablemente sea un BEC de los que te garantizan 3 amperios. Ponen dos en paralelo para que cada uno, como tampoco le podemos poner un radiador como los que ponemos cuando trabajamos en una placa de circuito impreso, pues bueno, cada uno va a 1 amperio y pico, que no está mal. Aquí tenéis el micro, un Atmel, el oscilador del micro, y aquí hay otro regulador de tensión que está boca abajo, pero es un 7805. Este reduce la tensión presumiblemente de salida de estos a 5, perdón, de la batería a 5 voltios, y es el que alimenta al microprocesador. Luego tenéis por ahí unos pads para la programación que ya conocéis, por donde hacemos trampas y enchufábamos ahí y metíamos el firmware nuevo y demás. Y estas 3 series de resistencias son las que se utilizan para medir la fuerza electromotriz inducida en cada fase. Si recordáis lo que os contaba en su día respecto del funcionamiento del motor brushless, hay que saber la posición. Entonces, excito 2 fases, empieza a girar, y cuando un imán pasa por delante de la que no está excitada, me da tensión. Bueno, pues esto es un poco más complicado de explicar, pero estas resistencias son las que miden la tensión y la pasan al micro para saber cuándo conmutar. Y este elemento que pone drivers para los transistores de potencia es una cosa que vais a entender muy sencilla. Yo os decía que el transistor le poníais tensión en la puerta y cerraba. Bueno, diréis, pues genero un pulso con el micro y lo pongo en la puerta. No, porque la puerta del transistor tiene un condensador parásito y ese hay que cargarlo. Entonces la salida digital del micro por sí misma no es capaz de hacer que el transistor conmute bien. Entonces tengo por aquí unos circuitillos que amplifican la salida del micro en corriente para que los transistores conmuten perfectamente y todo vaya de maravilla. Ahora que ya visteis todas las partes, pues lo siguiente es la chapucilla, que os va a hacer mucha gracia, aunque utilidad tampoco va a tener mucha, pero bueno, es un invento que hice para una tesis, no comprar otro variador más grande porque tenía por aquí uno tirado, pequeñajo, y bueno, a lo mejor como andáis inventando cosas muy simpáticas vosotros, pues os sirve para algo.